Ahora los invitamos al segundo panel de conversación donde abordaremos un tema clave, es cómo financiar sostenidamente los esfuerzos de restauración, conservación e investigación de especies amenazadas. El panel será moderado por Antonio Tironi, biólogo ambiental, doctor en ecología y director de estudio y modelación de ciencia ambiental. Y los panelistas que los invitamos a pasar adelante, Claudia Cerda, ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Posee amplia experiencia en valoración de servicios ecosistémicos en zonas áridas y formaciones xerofíticas. Andrea Cabezas, Andrea es geógrafa de la Universidad de Chile, magíster en desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene amplia experiencia en movilización de recursos públicos y privados, habiendo ejercido como coordinadora del proyecto BioFin, la transformación de las finanzas de la biodiversidad para alcanzar las metas de Aichi y para la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional del proyecto GEF, Restauración de Paisaje. Y por último, Jorge Caravantes, administrador turístico, experto en planificación del uso público en áreas protegidas, en gestión financiera de áreas protegidas y en implementación de propagación de programas, de vinculación comunitaria. Ha liderado programas de conservación y proyectos de inversión en espacios protegidos. Actualmente es el jefe regional de áreas protegidas en la región de Atacama. Les doy la bienvenida y un buen panel. Hola de nuevo a todas y todos. Muchas gracias a todos por venir de nuevo. No cabe más en mi felicidad de que la buena convocatoria que tuvo esto y lo interesante y enriquecedoras que han sido las conversaciones. Es la idea de este panel, una conversa distendida tan buena como el panel anterior. Nos dejaron la vara alta, pero lo vamos a intentar. No los quiero poner nerviosos, pero no. No, pero bueno, el tema del panel es esto, el valor de lo irreemplazable, ya lo vimos, no es llegar a restaurar el desierto, no es llegar y conservarlo, los desafíos son múltiples y uno de los temas así transversales es el asunto del financiamiento, ¿no es cierto? Ya vimos que un cactus necesita 8 o 10 años para poder salir del vivero. Y nosotros, bueno, hemos visto el desafío que es acercarse a cualquier institución y decirle, hola, tengo un proyecto de 10 años. Los ciclos de proyectos, los ciclos de gobierno, todos los ciclos son más cortos que eso, entonces es todo un desafío. Así que quería partir con Andrea. Sí, no, y un poquito la pregunta es, ¿existe algún diagnóstico o algún estudio oficial de cuáles son estas brechas de financiamiento? O sea, qué tan grande es o pequeña, y también si hay alguna, y aquí en particular, si las brechas, en el caso de las especies más amenazadas, como las que están en peligro crítico, es aún peor o si hay alguna idea más específica. Vale. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Para mí es un placer estar acá. Trabajé hace 10 años acá, entonces volver para mí igual es como un reencuentro. Trabajar en temas ambientales con municipios, pero ahora ya en este tema igual me motiva. Y ahora que estoy trabajando en restauración de paisaje, tiene mucha relación con lo que están hablando hoy día acá. Desde incluso cuando presentó Marcela, la metodología que están trabajando tiene todo que ver con lo que estamos haciendo, así que voy a tratar de contestar haciendo como un mix, ¿no?, de cosas. Respecto a brechas, han habido varios intentos, yo diría desde el 2010, la CEPAL empezó con un análisis de cuánto se gastaba en biodiversidad. Para algunos les molesta el gasto, ¿no? O algunos dicen que inversión en biodiversidad. Y luego la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad, que es del PNUD, hizo 2 ejercicios y adivinen qué dicen los ejercicios. Que invertimos el 0,01 de PIB en biodiversidad en el país. Ahora, eso es poco frente a lo que se necesitan, los desafíos que hay. Los análisis se hicieron en base a 5 ministerios del sector público, luego se hizo una actualización en el 2022 y subimos un 10%, pero es también porque la metodología cambió, pues de 5 a 15 ministerios. ¿Y cuál es el ministerio que más invierte en biodiversidad en Chile? ¿Saben o no?
¿m? Agricultura. El Ministerio de Agricultura es el que más invierte porque ahí está con AFSAC e INDAP y se asocian sus programas a ese tipo de conservación o restauración de biodiversidad. Eso frente a las brechas es alto porque ya hay una brecha estructural para financiar la biodiversidad. Se habla que en áreas protegidas nuestra brecha anual es de 95 millones de dólares anuales. Y el tema es que casi toda la inversión de biodiversidad va hacia las áreas protegidas. Y las mayores presiones en biodiversidad están fuera de las áreas protegidas. Y es donde menos inversión hay. Entonces, es una inversión fuera del área protegida focalizada en proyectos que son en un periodo de tiempo muy corto y que no tienen continuidad y que no están institucionalizados. Entonces, igual es un tema complejo. De esta brecha estructural que se habla, yo diría que se ha avanzado harto en conocimiento, y en el conocimiento hablaban en el panel anterior que no solamente un conocimiento científico, ¿no? Sino que también conocimiento local de las comunidades que tiene que desde ahí surgir, y eso yo diría que sabemos qué hay que hacer. El tema es que la magnitud del esfuerzo financiero no es suficiente para cubrir todo lo que se requiere hacer. En este minuto está en proceso de actualización la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus planes de acción. Ese debiese ser nuestro paraguas para ordenar un poquito el mono, perdón, el mono no, pero bueno, para ordenar un poco el tema y decir en realidad estos son todos los esfuerzos país que se requieren para conservar la biodiversidad y restaurarla, ver cuánto estamos gastando y en realidad qué brechas podemos, y cuál es la brecha para poder empezar a usar estrategias de financiamiento. Estrategias de financiamiento, ay, perdón. Estrategias de financiamiento son múltiples, o sea, pueden venir del sector público, desde optimización del presupuesto público, reorientación del presupuesto público, hasta lo que está generándose ahora en el marco de la ley SBAP, de los instrumentos económicos, los fondos de biodiversidad, pero también hay instrumentos de mercado, los impuestos verdes, está el mercado del carbono, y hay una serie de instrumentos que pueden ayudar a construir una estrategia financiera público-privada, como eso. Especie amenazada me había preguntado. Sí, no, pero espera, que he pegado con un número que dijiste al comienzo. 0,01. Sí, pues. 2,0. Ya. Sí. Pero haría falta en todo caso entonces como un cálculo más reciente considerando la nueva ley SBAP, los aportes privados tal vez, o va a salir 0,015. No sé. Mira, para ser ordenado lo que debiésemos tener es una planificación a nivel país de prioridades de conservación y restauración, que eso te lo puede dar en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, si un proceso participativo amplio donde todos los actores estén participando. Luego de eso debiéramos saber cuánto nos cuesta esa estrategia implementar, cuánto estamos invirtiendo y ahí con esa brecha diseñar una estrategia de financiamiento. Eso es como la idea. Actualizaciones no se hacen porque el sistema es bien rústico. Po. El sistema uno pesca todo el presupuesto público y se hace solo en el sector público, no se hace en el sector privado. Pesca todo el presupuesto público y va catalogando uno a uno los gastos. Es eterno el trabajo. Porque no se marca el presupuesto público en Chile y no se usan descriptores. Si usáramos descriptores que dijeran, por ejemplo, el SAC, voy a hacer restauración tú puedes de inmediato clasificarlo. Y eso no hace que sea automático y hace que la información no sea periódica, constante. Mira. O sea, un asunto de planilleo podría arreglar mucho. Sí, inteligencia artificial, digo yo. Sí, podría entrar. Sí. Y en especie amenazada me había preguntado. Sí, bueno, especie amenazada, salió un informe hace muy poco de la WWF del 2023 que sale que donde menos se invierte. Ya. Sí, si bien los análisis son globales, pero sí ahí reconocen que especie amenazada es donde menos se invierte, donde menos gastos hay, que si bien, por ejemplo, están los planes recoge que tú comentabas, los planes recoge tienen un cierto presupuesto, pero muy poco asociado, queda fuera monitoreo de restauración, tal como tú lo comentabas, entonces igual es un tema, especie amenazada es un tema clave, de cómo incluirlos con las prioridades. Claro. Y siguiendo un poco como con la conversación, pareciera que en el fondo como sociedad no estamos valorando el valor de la biodiversidad, no solo en gobierno, sino que empresas, las personas, como que, y bueno, que es, como que en el desierto también está esta idea, yo recuerdo las primeras conversaciones con algunos actores aquí del norte, así como hay que cuidar la biodiversidad del desierto, ¿cuál? Sí, un desierto. Me imagino que les pasa mucho, y rápidamente cuando uno abre los ojos y mira, se nota al tiro que hay muchísima biodiversidad. Y en ese sentido quería hacer una pregunta a Claudia.
una manera de que la sociedad, la empresa y todos valoremos la biodiversidad es con la metodología de los servicios ecosistémicos. Ya lo dijeron hace un par de años en ese estudio que para mí me inspiró mucho, que es el informe de Dasgupta, la economía de la biodiversidad, donde ahí dice que en el fondo, que si no incorporamos el valor de la naturaleza a las decisiones que tomamos racionalmente todo el tiempo, no, este modelo no llega a ni una parte. Y ahí a los servicios, Claudia, tú con tu experiencia, ¿ves oportunidades en la visión de los servicios ecosistémicos como para que las personas, empresas y gobierno empiecen a valorar mejor la biodiversidad? ¿Hay alguna avenida por ahí, como, no sé, de educación, de valorización? ¿Por dónde ves tú que...? Gracias, Antonio, por la pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Un agrado estar acá y ver tantas personas conocidas, ¿no es cierto? Colegas, amigos que de verdad valoro. Quiero agradecer a la Marce, Antonio, con quien hemos colaborado hace muchos años, por haberme invitado y por haber pensado que yo a lo mejor podía dar algún aporte, ¿no es cierto?, en este panel. Bueno, la pregunta, Antonio, es compleja. Tal vez si uno hace una síntesis, el enfoque de servicio ecosistémico no es nuevo. Lleva 20 años en Chile, ¿no es cierto? Y recién ahora parece que empieza como a bajar y a aterrizar y a entenderse mejor. Por mucho tiempo se asumió que trabajar en servicios ecosistémicos es igual a valorarlos económicamente, ¿no es cierto? Si bien eso es correcto, yo creo que hay que arrancar de la valoración económica, siendo yo una practicante de valoración económica. Esa es mi experiencia. Sobre todo en sistemas desérticos, porque sabemos que el valor económico que podemos obtener de los servicios ecosistémicos de formaciones xerofíticas es bajo, ¿no es cierto? Y no porque no sepamos hacer las valoraciones, sino que hay múltiples razones, porque se nos olvida que servicio ecosistémico tiene que ver con bienestar humano, ¿sí? Y muchas veces el impacto en el bienestar humano es tan local, ¿verdad?, que es muy difícil llevarlo a una métrica económica, ¿sí? ¿Qué podemos valorar económicamente? Creo yo, servicios de regulación, esencialmente, ¿no? Sabemos cómo capturar, cómo valorar carbono, control de erosión en base a cuánto nos cuesta. Y sí, nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, en un proyecto que tuvimos, acá lo anoté, logramos para 6 servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, desde la región de Arica-Parinacota hasta Antofagasta, en base a beneficios de formaciones xerofíticas, 12,35 millones de dólares por año en base a servicios esencialmente de regulación, que son los servicios bonitos, ¿no?, que al mundo político le importa, que le importa a los conservacionistas, donde no se ven mucho las disputas, porque si uno dice a quién benefician los servicios de regulación, podríamos decir a toda la comunidad humana del norte o a todo el país. El desafío está en los servicios de provisión y en los culturales. Ahí necesitamos una mirada local, porque ahí están las disputas y ahí están los conflictos, ¿no? Son muy visibles los conflictos ahí. Y yo creo que en ese ámbito no es suficiente, y me atrevería a decir que es incluso incorrecto hacer valoración económica como un proceso, como un input para tomar decisiones en ese contexto. Yo creo que las valoraciones que hay que hacer son mucho más complejas, no son económicas, tenemos que entrar a trabajar con valores, porque muchas veces hablamos de servicios ecosistémicos como que fuera algo neutro, como que en las comunidades y en los territorios no hubieran disputas por esos servicios, ¿no es cierto? Que es una crítica que yo le hago al enfoque de capital natural en todas las reuniones que hemos estado. Acá se habló de valoremos el capital natural, ya, pero el capital natural está en manos de algunos y de otros, algunos tienen más que otros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nunca hemos incorporado de manera genuina esas disputas en los procesos de valoración. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, creo que la valoración económica, atendiendo a tu pregunta, Antonio, es útil, por supuesto, pero hoy absolutamente insuficiente. Yo voy más por ampliar otros espectros de valoración donde bajemos a la escala local, tengamos nociones de valores a escala local, no necesariamente económicos, y preguntemos cómo podemos escalar esos valores a la política pública, de tal forma de estandarizarlos sin perderlo situado, ¿no? Eso es un desafío tremendo que hoy día tenemos, porque no olvidemos que servicios ecosistémicos no es otra cosa que hablar de bienestar humano. Pero cuando hablamos de bienestar humano y cuando empiezan a aparecer las injusticias en los territorios, ¿no es cierto?, arrancamos, porque es subjetivo, porque no hay método, y es subjetivo, por supuesto. Los servicios ecosistémicos tienen que ver con coproducción socioecológica, ¿no?
y tenemos que hacernos cargos de esas subjetividades. Ahora, cuando tú indicas la sociedad es capaz, ¿cómo hacemos que la sociedad valore? La pregunta es, ¿quién es la sociedad? Es como cuando hablamos del tomador de decisión, ¿y quién diablo es esa persona, no? La sociedad, primero, ¿quién es? ¿Quién entendemos por sociedad? ¿Verdad? A mí me consta que hay muchas comunidades locales que sí valoran la naturaleza. Si tú vas a Huasco, por ejemplo, tienes comunidades escondidas, porque hay que ir a buscarlas, ¿no? Que sí guardan semillas, ¿sí? Semillas de calidad, por ejemplo, que sí entienden de naturaleza y conservación, ¿verdad? Por lo tanto, la sociedad, y hay un gradiente urbano-rural que yo creo que hay que explorar. También tenemos que ver qué pasa con las empresas y cómo están entendiendo esto. Y creo que es momento de trabajar con servicios ecosistémicos, abriendo espacios a dimensiones de justicia y poder. Yo creo que si no avanzamos en eso, nos vamos a entrar a las valoraciones económicas y chuta, ya tengo este valor, pero me falta esto y lo voy a buscar y luego me falta el otro, y es un círculo vicioso del cual uno no sale. Y la verdad es que no sé si ha sido muy útil. Tenemos muchos datos de valoración económica. Nosotros incluso tenemos disposiciones a pagar por copiapoas acá en el Parque Llanos de Challe, de visitantes del Parque Llanos de Challe, pero ninguno de esos datos ha logrado más financiamiento para áreas protegidas. ¿Sí? Por lo tanto, creo que es útil, pero yo me atrevería a decir que, no sé, a lo mejor pueden estar en desacuerdo, que hay que arrancar de las valoraciones económicas. Creo que hoy día no llegan, ¿no? Yo creo que hay que ir a modelar escenarios más complejos, a entender más a las comunidades con otros mecanismos de valoración. Yo sí creo que el enfoque de servicios puede ayudar a la conservación de las xerofíticas, pero avanzando a la complejidad del enfoque, porque el enfoque no es neutro, ¿no? Es un enfoque complejo, ecológico, económico, social y político. ¿Sí? Pero cuando vemos que empiezan a aparecer las injusticias en el acceso, no, ahí, chuta, no, mejor que no entremos ahí porque es muy complicado. Entonces nos quedamos en los servicios potenciales, que son los de regulación, que son importantes, pero creo que si solo nos quedamos ahí no vamos a resolver mucho. Esa es mi visión en base a la experiencia. No, muchas gracias. Y no, solo para complementar, claro, yo recuerdo un trabajo de algunos de los próceres del tema de servicios ecosistémicos que trataba de calcular el valor que quedaba fuera, en un fondo, de cualquier valoración económica, y era por lo menos la mitad. Y yo me atrevo a calcular, o sea, así, al ojo, que en el norte de Chile es aún más, porque en el fondo el valor que le dan las comunidades a los servicios ecosistémicos es muy cultural, mucho muy más cultural. que en el sur, y claro, a ese no se le puede poner plata, pues, es hasta un insulto. O sea, claro, ahí nosotros comunidades sabemos que hay los valores que sostienen la importancia de las comunidades a las xerofíticas, por ejemplo, no es solo instrumental. Exacto. O sea, incluso a veces lo instrumental ni siquiera aparece. Eso, nosotros tenemos datos de eso, ¿no? Es un valor de no uso, ¿no? Es un valor de no uso, y lo instrumental va muy conectado con lo relacional. O sea, es muy difícil separarlo. Es decir, claro, yo puedo usar, pero también en muchos casos, no en todos porque obviamente también hay sobreexplotación, por supuesto, pero en muchos casos también hay un sentido de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, es muy difícil aislar lo que es solo económico, lo que es solo no económico. Es una complejidad que la ciencia trata como de ordenar, pero es muy difícil de ordenar, ¿ya? O sea, hay un tema cultural que atraviesa todos los vínculos humanos xerofíticas, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, en el norte de Chile. Muy bien, entonces, para ir resumiendo un poco, si quisiésemos calcular las brechas usando el enfoque de servicios ecosistémicos, tal vez vamos a quedar cortos. No vamos a llegar así al inventario de capital natural que nos hace falta proteger, así como tener una cuenta. Entonces, tenemos que abrazar la complejidad. En el fondo, son más como medios binarios. O sea, si se cumplen ciertos requisitos, vamos a empezar a valorar mejor la naturaleza en la que convivimos, sentirnos parte, sentirnos dependientes, sentirnos vinculados, como dices tú. Y bueno, muchas gracias, porque yo estaba con esta duda real, y ahora creo que... Y para sumar a Jorge a la conversación, cuéntame tú, ya yendo, si nos damos cuenta que, claro, capturar el valor de estos ecosistemas es muy complejo, pero a la vez sabemos que nos hace falta recursos. Tú ahí ya en terreno,
en el fondo con necesidades concretas y puntuales. ¿Cuáles son necesidades concretas? ¿Qué cosas han tenido que dejar de hacer o qué cosas están esperando hacer para cuando haya financiamiento? ¿Cómo se manifiesta en términos concretos esta complejidad de calcular la brecha y a la vez operar en el territorio? Sí, bueno, muy buenas tardes. Agradecer a ustedes, ¿cierto?, por organizar este espacio, este seminario. Yo valoro bastante, digamos, la iniciativa de ustedes acá en la región de Atacama y en la provincia de Copiapó, principalmente, porque viene también de un aporte financiero que muchas veces, entre comillas, puede ser resistido, ¿cierto?, del mundo privado, del mundo minero, pero yo creo que es muy bienvenido. ¿Ya? Así que con esa primera reflexión quería comenzar. Yo creo que lo que es la valoración, ¿cierto?, de los espacios naturales y los espacios protegidos versus las necesidades que hoy en día existen es un tema que debería ir estrechamente, ¿cierto?, arraigado, vinculado, ¿ya? Nosotros el modelo de financiamiento, y yendo como a tu pregunta, Antonio, es un modelo que hace años venimos como CONAF, ¿cierto?, implementando en función, ¿cierto?, de nuestras áreas silvestres protegidas, que es un modelo de financiamiento que está, digámoslo, es limitado, está en crisis, ¿cierto? Viene con ese financiamiento base del nivel central y las regiones sí o sí tienen que ser capaces de cómo apalancamos más recursos, ¿ya? Eso es como lo primero, ¿ya? Y bueno, y si tú le preguntas a cualquier guardaparque, administrador de áreas silvestres protegidas, te va a decir lo mismo, en el sentido de que siempre faltan recursos financieros, recursos humanos, ¿cierto? Y bueno, eso está en esta estructura, en ese modelo de que hoy en día estamos cumpliendo un ciclo, esperamos, ¿cierto?, con esta nueva implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ese ciclo termine y venga un nuevo ciclo, ¿cierto? Tenemos expectativas, pero también nos sabemos y tenemos muy bien puestos los pies en la tierra que también va a tener sus ventajas y desventajas, ¿ya? No con esto no estamos esperando que acá va a llegar la varita mágica para solucionar todos los problemas, ¿ya? Yo sé que el próximo año se ve que vamos a tener el mismo presupuesto de este año, que es limitado, y bueno, pero eso se supone que es un proceso que tiene que ir de menos a más para ir ya cambiando más o menos cómo es la visión que ha tenido el Estado de Chile con respecto a sus áreas protegidas, ¿ya? Pero yo creo que este expertise que se ha generado en ciertas regiones del país que administran áreas silvestres protegidas del Estado, en cuanto a implementar modelos de financiamiento que puedan venir o provenir fuera del ámbito central del Estado, es un capital que se ha acumulado, digamos, en ciertas regiones, ¿ya? Y hablo también aquí en la región de Atacama. Nosotros nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas en el día a día, hablando en un lenguaje desde la evaluación de proyectos, ¿cierto? Todos los días tenemos problemas, pero hay que afrontarlos con diagnósticos y soluciones. Y en ese sentido, yo creo que acá en Atacama hemos conformado un equipo bastante rico, multidisciplinario, muy potente, desde las unidades hasta los niveles de oficinas provinciales y regionales, y donde hemos sido capaces de implementar o ir cambiando, digamos, este modelo de financiamiento o ir complementando este modelo de financiamiento. ¿Ya? Entonces, claro, tú me dices, quedan algunas brechas, quedan pendientes algunas cosas críticas, o sea, yo te digo francamente, o sea, siempre nos enfrentamos a este tipo de situaciones, que hay que ser realistas, y tú le preguntas a algún administrador, te va a decir lo mismo. Pero el tema es, ¿qué hacemos nosotros también para poder ir supliendo esas brechas? Y yo, como jefe regional de áreas protegidas, todos los días estoy pendiente de cómo, digamos, crear situaciones en que podamos apalancar esas iniciativas, esos recursos, para poder, digamos, dar solución a ese problema.
El día a día, el poder generar o implementar todos estos planes de conservación, plan recoge, planes de manejo, planes de acción, etcétera, es la etapa, digamos, como más compleja, creo yo, porque ahí tú te enfrentas realmente cómo tú vas a proteger, cómo tú vas a conservar realmente esos objetos de conservación o estas especies amenazadas. Y ahí está el gran desafío. ¿Ya? De repente nos quedamos mucho en la planificación, en el diagnóstico, pero avanzamos poco en la implementación. Nos cuesta, y nos cuesta como sociedad, y estoy hablando, digamos, en sentido autocrítico. Entonces, bueno, eso es como la primera parte. Bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Es lo que tienen ustedes ahí en sus mesas, que es este mapa del desierto florido. Se gatilla por una idea, ¿cierto? Que quien habla la planteó en su momento, estábamos con toda la temporada de desierto florido, no teníamos folletería, y bueno, pero acá, como decía Tania, fuimos a buscar esos donantes, esos donadores, ¿cierto? Que comentaba, pudimos conseguirlo y pudimos sacar este mapa. Es algo muy sencillo que le estoy diciendo. Pero bueno, así con audacia y con tratar de generar alternativas de solución, se pueden lograr cosas bastante interesantes. Me encanta tu mensaje, muchas gracias, Jorge. Y precisamente en esa dirección, mirando al futuro y la nueva ley SBAP y bueno, todo lo que se viene, quería dejar una pregunta abierta a los panelistas. ¿Qué avenidas ven ahora pronto con la nueva ley SBAP y bueno, estas formas de complementar ingresos y sin meterme en política, sino que quería, claro, si ven nuevas oportunidades, en el sentido de, por ejemplo, los famosos pago por servicios, que ahora podría haber un esquema, ahora que se integran las áreas protegidas en un solo sistema. ¿Ven ustedes en este tema de financiar a largo plazo este tipo de iniciativas de conservación? ¿Ustedes ven esperanza o nuevas avenidas? Esperanza, claro. Eso, se lo dejo a cualquiera de ustedes. Sí, yo veo esperanza. Por mucho tiempo se esperó que un servicio concentrara todas las funciones de la biodiversidad, ¿no? Que están repartidas en varios ministerios y servicios públicos. Y la idea está detrás de que si un servicio los concentra va a estar más ordenada la casa. Eso esperamos, por eso hay esperanza. Si se ordena la casa, las prioridades, se planifica y se implementa mejor, yo creo que va a funcionar mejor todo. Pero eso quiere decir que el servicio de biodiversidad y de protegida se tiene que robustecer. Y está ahora, bueno, generando un montón de reglamentos, hay instrumentos económicos también que están ahí, alojados, compensaciones, retribución de servicios ecosistémicos, certificación, etcétera. Y hay un fondo de biodiversidad nacional, que alguien mencionó el Fondo Naturaleza Chile, que este sería un fondo estatal, y que la idea es que concentre ahí la oferta y la demanda respecto a lo que se requiere para financiamiento. Son desafíos grandes, es armar una arquitectura, hay fondos en varios países, pero es armar la arquitectura para que no funcione bien en Chile, chilensis. Entonces igual eso es un trabajo interesante. Pero no solo la ley SWAP, yo creo que también Chile tiene compromisos internacionales en varias áreas que se pueden linkear a biodiversidad y pueden ser tu caballito de batalla frente a cambios de prioridades institucionales, cambios políticos como lo que podríamos enfrentar ahora. Nosotros somos parte de una estrategia de cambio climático de largo plazo, donde el tema de restauración de especies amenazadas está textual. Y está que hay que disminuir la brecha de financiamiento. Estamos también en el diseño de restauración de Naciones Unidas, donde también se reconoce lo mismo. Entonces creo que tenemos marcos políticos que permitirían que pudiéramos avanzar en financiamiento si lo aprovechamos bien y estratégicamente y nos ordenamos. Y por último, yo creo ahí que lo que hay que agregar es que alguien habló de gobernanzas, es importante instalar gobernanzas sólidas que se mantengan en el tiempo, la participación de las comunidades locales, indígenas, rurales, donde están en los lugares más presionados, ¿no?, de la biodiversidad, yo creo que es importante. La información, seguir manejándola súper bien, y ahí el servicio de biodiversidad igual puede tener un sistema de información bastante interesante que ayude a pegarle en el foco, ¿no?, donde uno tiene que trabajar. Yo creo que hay que priorizar donde hay que trabajar y eso sería avanzar. Estoy esperanzada. Me encanta, me encanta. No, cuando uno ordena la casa, encuentra los calcetines perdidos, te rinde más la plata, todo, po. Es buenísimo. Así que, no.
Sí, quería aportar lo que es con los contextos políticos que habías mencionado. Yo creo que hay un contexto político también, aparte de lo que es el proceso de creación de este nuevo servicio, que viene, como dice mi colega acá, a ordenar la casa, a concentrar cierto esfuerzo en una sola entidad, que eso habla muy bien también del Estado de Chile. Pero sí también hay que comprender otro contexto que ya viene de hace años atrás, que es todas las potestades que han sido entregadas a los gobiernos regionales. ¿Ya? Y ese es un tema muy interesante. Nosotros nos ha ido bastante bien acá en Atacama con eso, con el apoyo de los gobiernos regionales. Tenemos hoy en día una cartera de 8 o 9 iniciativas que están siendo, digamos, priorizadas o financiadas por el FNDR en diferentes líneas de iniciativas o tipologías de iniciativas de inversión. Desde los proyectos, que son proyectos generalmente asociados a infraestructura, ¿cierto? Centros de interpretación ambiental principalmente, o estaciones o guarderías para guardaparques, eh, que generalmente nosotros por cultura nos quedamos ahí, en que ya el proyecto, una infraestructura. Pero también descubrimos que también existen otras tipologías que el gobierno regional en este contexto, este nuevo contexto político, puede también priorizar o financiar. Están los programas. Y los programas son evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es muy complejo. Si sale un sectoralista, te puede tener todo un año con varios rates, ¿cierto?, de observaciones, y tienes que destinar energía y esfuerzo a sacar ese rate. Pero también en el gobierno regional están las DIPLADE, y las DIPLADE evalúan los programas, y los programas se vinculan derechamente con programas de conservación de especies amenazadas o programas de conservación de algún objeto de conservación de filtro grueso, como una isla, por ejemplo. Y estos programas que evalúa la DIPLADE, que es una evaluación mucho más amigable, se vincula netamente con lo que nosotros estamos hablando hoy en día, ya con un programa a lo mejor que puede implementar un programa de conservación de Copiapó, ¿cierto?, en la región de Atacama. Y una tercera tipología que también la estamos implementando acá en Atacama son los estudios. Y para financiar elaboraciones de planes de manejo, ¿cierto? O planes de conservación. Así que bueno, ese nuevo contexto también hay que incorporarlo en esta matriz. Sabemos que el SVAP es muy importante, va a estar ahí la base financiera, ¿cierto? Para poder tener guardaparques, poder tener la operación, el combustible, ¿cierto? La operatividad. Pero también hay un contexto político regional que viene con financiamiento, pero hay que ir a buscar esas lucas. Y para ir a buscar esas lucas hay que tener equipo competente, hay que tener profesionales competentes del área. Si no los tenemos, no vamos a poder alcanzar ese financiamiento que nos está ofreciendo el gobierno regional. Bueno, eso. Muchas gracias. Claudia. Tal vez brevemente, en base a tu pregunta, Antonio, agregar que a mí me parece muy bien que el valor de la naturaleza, la necesidad de valorarla, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos está bien puesto en este nuevo marco legal. Y eso me asusta, pero también me da un poco de optimismo, ¿no es cierto? Porque nos vamos a tener que necesariamente enfrentar a cómo la forma en que valoramos va a tener ciertos resultados y ciertas acciones. No es lo mismo valorar económicamente que no económicamente, ¿sí? Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a tener que entender las valoraciones también como dispositivos de poder en los procesos de toma de decisiones. A mí me parece que ese es un proceso muy necesario, ¿no es cierto? La valoración económica obviamente va a beneficiar a algunos y la no económica a otros, ¿sí? Y son ambas subjetivas, ¿no? La valoración económica es tan subjetiva como la no económica. ¿Ya? Eso. Ahora, respecto a otros mecanismos, por ejemplo, retribución por servicios ecosistémicos, a mí me parece que podría funcionar. Lo que sí me asusta un poco es que estos son procesos de largo plazo. Muchas veces no sabemos cuál es la tasa de recuperación ecológica de ciertos servicios, ¿no es cierto? Y quién va a monitorear eso no lo tengo muy claro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí probablemente el aporte que podría hacer el sector privado es trascendental, ¿verdad? En este avance de cómo estrategias futuras, ¿no es cierto?, de financiamiento que tienen que ver con cómo se recuperan servicios en los territorios, también es clave. Entonces lo veo con optimismo y con una oportunidad de realmente llegar a los temas que siempre han sido una chaqueta de fuerza, ¿no es cierto? Cómo valorar la naturaleza. Cómo valorar la naturaleza
no es solo académico, ni técnico, ni metodológico, es muy político, ¿verdad? Y eso yo creo que tenemos que enfrentarlo para poder avanzar de mejor manera. O sea, hay mucha pega. Sí, mucho trabajo. Sí. No sé si quieren comentar algo más. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no... No, claro, sí vienen las preguntas, pero ¿estamos bien? Ya. Entonces voy a abrir la palabra a cualquiera de los asistentes que quiera hacer una pregunta. Por allá atrás. ¿Tienen un delivery de micrófono? Por favor. No, Jorge. Bueno, Jorge está listo de speaker para el próximo año. Hola, Hola, buenas hola. tardes. Mi nombre es Rodrigo, yo vengo de Caldera, soy guía de turismo y represento a una agrupación de guías que justamente vivimos de la biodiversidad. Históricamente, cuando uno va a estos eventos, digamos, de donde se muestran estudios, planes, planificación y todo, siempre uno está haciendo eco de lo que ve en terreno, digamos, porque entre el discurso y la realidad hay una, una distancia gigante. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que en este proyecto tan ambicioso de, que es el de estudiar y reposicionar, incluso reconstruir los ecosistemas de la Copiapó, que es en el fondo el objeto del seminario, una palabra que ha estado súper ausente acá en el seminario es justamente los formatos del turismo o ecoturismo, que puede ser un tremendo aliado en la estrategia de conservación. Cuando partió el seminario expuso una colega de México, ¿no es cierto?, que mostró varias iniciativas de restauración y de puesta en valor del cactus emblemático en México y cómo se usa ese cactus emblemático como un icono turístico, ¿cierto? Y que eso se transforma en algo tangible de puesta en valor económica, que es lo que estamos hablando ahora en este panel. Entonces, mi mensaje más que una pregunta es cómo nos vinculamos estrechamente con el turismo, que es una herramienta de puesta en valor económica, con las Copiapóas en específico, y también poner en tapete la brecha histórica que tenemos de enlace entre la biodiversidad y el sector privado más allá de la minería. Porque todos sabemos que el gran financiador, mecenas histórico de la biodiversidad, para bien o para mal, son las empresas mineras a través de los estudios de impacto ambiental. Entonces, probablemente la única herramienta financiera potente que tienen los investigadores sean los estudios de impacto ambiental para saber el estado de los ecosistemas, para saber el estado real de la biodiversidad. Pero es un poco turbio estrictamente porque en el fondo el que te está financiando puede censurar esos estudios, censurarlos deliberadamente para conveniencia. Eso lo sabemos históricamente. Entonces, la pregunta, el comentario al final es, desde la posición de cada uno de ustedes, sobre todo de la colega de la restauración de los ecosistemas del proyecto Jeff, ¿tienen algún pensado vincularse en algún territorio con los actores del turismo, específicamente que son los que generan flujo económico? Ojo, el turismo se está acercando al 5% del PIB en Chile. Vamos a llegar pronto al 5%. La biodiversidad está en el 0,01. Entonces, hay una oportunidad de trabajo donde los recursos del turismo y todos estos contextos de compensación de la huella de carbono pueden ser una tremenda oportunidad para las especies. Eso, gracias. Gracias por el comentario, me das la oportunidad de hablar de mi proyecto que no alcancé, pero mira, nosotros trabajamos en 7 proyectos pilotos, uno de esos en Coquimbo, la Reserva de la Biosfera Fray Jorge, donde estamos iniciando un proceso de restauración, no es ecológica, es escala de paisaje y socioproductiva, que ahí está la diferencia. Hacemos en algunas partes restauración ecológica, pero trabajamos muchos sistemas productivos, y precisamente en ese piloto se está trabajando con turismo, porque estamos tratando de desarrollar negocios para la restauración, que el negocio te impulse procesos de restauración
porque las comunidades necesitan seguir viviendo y recursos, ¿ok? Entonces lo que estamos tratando de hacer dentro del proyecto es hacer como esa línea, y no solamente con el turismo, estamos trabajando temas mielíferos, etcétera, dependiendo de la característica de cada uno de los territorios. Pero sí, el tema productivo es algo que estamos impulsando, vínculos con los sectores también, y turismo fue priorizado para Coquimbo. Eso. Sí, yo para complementar un poco, están totalmente identificados. Por ahí está, uno de los desafíos del programa XPP es durar hasta que los copiapoas puedan salir del vivero, o sea, 8 o 10 años. Y entonces estamos elaborando una estrategia para que se pueda financiar el programa harto tiempo y absolutamente, o sea, el turismo es una fuente de financiamiento, la creación de jardines botánicos, la creación de bancos de semillas municipales, por ejemplo, para que las áreas verdes se empiecen a plantar con especies nativas. Estamos a punto, esperamos, estamos a punto de firmar un convenio con la Municipalidad de Caldera, precisamente, para implementar un piloto de esa iniciativa, un banco de semillas, y que se empieza a repoblar en el fondo con especies nativas las áreas verdes, y totalmente el turismo de intereses especiales. Sí, porque nos dimos cuenta, en un momento teníamos la fantasía de que íbamos a generar viveros, íbamos a vender cactus y con eso íbamos a durar 10 años. Y hicimos los cálculos y es absolutamente imposible. Entonces tenemos que complementar con toda clase de otras actividades, turismo, difusión científica, libros, o sea, yo creo que vamos a hacer hasta un festival de música cuando sea el momento. Pero sí, hay que encontrar todas las estrategias posibles y sobre todo, este es un programa abierto, como lo dijo Magdalena en la mañana que trabaja en BHP. Ellos se sumaron los primeros, pero está abierto. Por favor, acércate a alguno de nosotros después para que podamos conversar. Tenemos que incorporar a las comunidades indígenas, al turismo, a los municipios. O sea, la red tiene que ser muy extensa y muy variada para que esto sea más que un proyecto. Por eso le pusimos programa, no fue de casualidad. Copiapó es el primer proyecto del programa XPP y después, bueno, me estoy adelantando un poco, pero queremos crecer a otras especies también, a otros modelos biológicos. No todos son cactus, hay otras especies que se demoran un poco menos. Así que, o sea, absolutamente, y un poquito relacionándolo con la conversación que estábamos teniendo, tenéis toda la razón que el turismo es una de las, en el fondo, de la fuente de financiamiento directo a la biodiversidad, que pasa por el lado de Estado, por el lado de empresas, todo. Es alguien que quiere ir a estos baños de naturaleza, que ya está comprobado que además te hacen muy, muy bien, y paga por eso. Entonces, y de hecho, una de las formas de valorar la naturaleza es que uno calcula cuánto pagan los turistas, de hecho. Así que no, muchas gracias por el aporte y vamos a conversar porque esto lo tenemos que hacer entre muchos. No podemos, yo diría que no va a quedar nadie afuera. Ahora sí, porque estamos creciendo, pero bienvenidos. Sí, querían complementar algo. No, en el caso de áreas protegidas, ¿cierto? Y tú lo sabes, Rodrigo, ha existido un vínculo muy estrecho con el sector turismo en diferentes frentes, desde el punto de vista de generar servicios al interior de las áreas, ¿cierto? En función de mejorar la experiencia turística de los visitantes, pero también asociado como una estrategia de conservación. Nosotros hace muchos años atrás teníamos nuestros guardaparques realizando actividades turísticas dentro del área silvestre protegida, atendiendo camping, ¿cierto? Limpiando baños, y que generamos una iniciativa que son las concesiones turísticas de baja escala o mediana escala en las áreas protegidas de Atacama, y con eso nuestros guardaparques se están dedicando 100% a lo que es la conservación de sus parques nacionales. Y los servicios turísticos, bueno, se los dejamos a quienes saben, digamos, poder entregar servicios turísticos a nuestros turistas, a nuestros visitantes.
Y lo otro, la otra vinculación que siempre la hemos mencionado, los guías de turismo principalmente, son ojos que nosotros no podemos estar presentes en ciertos lugares o en todo el parque nacional, en ciertos senderos, en ciertos sitios, y ahí el guía turístico es como, no sé, pues, nuestros ojos, en definitiva, los ojos de los guardaparques que están presentes en donde no podemos llegar. Y esa vinculación también es muy valorable y ha funcionado porque hay una reciprocidad, ¿cierto? Una retroalimentación permanente entre los guías de turismo y los guardaparques que están en las unidades, y eso nos ha ayudado bastante. Eh, Así que bueno, y para qué decir en materia de difusión, en materia de puesta en valor también de los objetos de conservación, ustedes como guías y operadores turísticos cumplen un papel fundamental también de apoyo al trabajo y a la gestión que hacen los guardaparques en los parques nacionales. Hola, hola, Michael Goich es mi nombre, soy arquitecto acá de la zona. Quizás la pregunta era un poquito al panel anterior, pero quiero enfocarla ahora. Yo escuché conceptos como viento, agua, y no escuché radiación, para saber efectivamente si es un elemento significativo en la ubicación. ¿Y por qué quiero referirme a la radiación? Porque en lo que estamos hablando es de inversión, ¿cierto? Cuando la inversión sobra, nadie se preocupa mucho, pero cuando es escasa, la verdad que hay una localización, hay que identificar dónde localizarse. Entonces, la pregunta a quien sea apunta a definir si es que existe claridad en dónde debe ser la localización de la inversión. ¿Por qué lo digo? Porque hace algún tiempo yo tuve acceso a una información que planteaba la localización de puertos y se buscaba identificar dónde debía desarrollarse esa inversión y se había desarrollado un estudio que definía que desde Concepción a Santiago se iba a producir una tremenda sequía en los años venideros, ¿cierto? Así lo está definiendo el estudio y por lo tanto eso reordena un poco el lugar y la localización de la inversión. Entonces, en este caso, y entendiendo que estamos ante la presentación de la Copiapóa, ¿ya? Saber si en la inversión existe hoy día una postura clara de si los lugares existentes hoy día son realmente lo que significa apostar a la inversión o si en definitiva el cambio climático nos va a mover o los va a mover a definir lugares nuevos. Esa es mi pregunta. Sí, son varias, pero es que se me mezcló con el panel anterior. No, pero es una súper pregunta y que está abierta. Es parte de las líneas. ¿Aló? Sí. Es parte de las líneas de investigación del proyecto. De hecho, Pablo Guerrero, el doctor, aquí está avanzando en tratar de entender el microclima que necesitan algunas especies de copiapoa. Y después, claro, todavía nos falta, hay mucho mucho que cortar y harto que investigar. Pero claro, cuando ya los copiapoas estén más grandes y estén listos para ser repoblados, ahí hay que hacer un trabajo muy fino, como dices tú, claro, o sea, toda la inversión que hay detrás de cada uno de estos cactus, ubicarlo en un lugar que aguante a largo plazo. Y era un poco lo que conversamos en la mañana de migración climática asistida, de averiguar bien cuál es, qué variables y en qué rangos son donde los copiapoas se desarrollan mejor, y más encima cada especie tiene su propio gusto, por así decirlo. Así que no, es una gran pregunta, está abierta y estamos trabajando para ojalá responderla en mejor o sea, en la mejor manera posible, pero resultados todavía no tenemos. Así que sí. Sí, bueno, perdona. Yo creo que son varios niveles porque uno, bueno, sabemos que hay áreas que son protegidas, que actualmente están funcionando y se realizan y ejecutan acciones de conservación dentro de esas áreas prioritarias, ¿cierto? Y donde se tienen que apalancar recursos financieros, recursos humanos para poder implementar esas acciones. Eso es un ámbito territorial y que se identifica en una primera, digamos, mirada, ¿cierto? Las áreas protegidas. Luego tenemos ya los espacios
que no son protegidos, que están fuera de las áreas protegidas, donde tenemos también presencia de Copiapó, pero que ahí también el plan de conservación ha determinado ciertas acciones que se tienen que ejecutar en esos espacios. ¿Requieren financiamiento? Por supuesto que requieren financiamiento, requieren gestión también, requiere hacer alianza, requieren hacer gestión con otros actores, gobernanza, etcétera, que eso es también inversión y esto también requiere financiamiento. Y lo otro, el tercer nivel es claro, en esas áreas o sitios nuevos que se quieren proteger, que sean prioritarios, ¿cierto? Y que no, hoy en día no son áreas protegidas, claro, es un tercer nivel que también se debería promover, ¿cierto?, para luego destinar los recursos que se necesitan para hacer inversión en conservación en esos sitios nuevos que se van a proteger. Yo, como eso te diría en este minuto, como esos tres ámbitos, esas tres escalas, digamos, de cómo focalizar la inversión que se quiere hacer en conservar la Copiapó. Ahora, ¿cómo conservar? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Qué iniciativa? Bueno, eso también es diverso. O sea, podemos crear un centro de interpretación ambiental de las Copiapó, que tú estás invirtiendo en conservación, ¿cierto? En puesta en valor, en difusión, en concientización, etcétera, como en planes de conservación a través del monitoreo o la investigación científica. Eso también es inversión. ¿Ya? Entonces, son diferentes niveles, escalas, ya sea de ámbito territorial y de ámbito también de cómo o qué cosas vas a invertir, digamos, en este proceso de conservación del género Copiapó. Sí, tal vez agregar que tu pregunta es súper compleja porque inevitablemente me vuelvo a preguntar ¿para qué queremos conservar Copiapó? Entonces, yo creo que para qué te va a llevar definitivamente a decir dónde hay que ir a invertir, ¿no es cierto? Un para qué puede ser funcionalidad ecológica, ¿verdad? Es decir, que el ecosistema funcione ecológicamente mejor. Pero cuando ya hablas de servicios ecosistémicos, si tú quieres recuperar servicios ecosistémicos, ya la pregunta cambia, ¿verdad? Porque ahí vas a tener que vincularte a comunidades y eso es otro tema. Entonces yo creo que ¿para qué? A lo mejor tenemos que volver a preguntarnos ¿para qué conservamos Copiapó? ¿No es cierto? Porque la estrategia es muy distinta, ¿sí? Si solamente te interesa para resguardar la funcionalidad ecológica de un sistema frágil, la inversión va a ser en una parte o en varias. Pero si tú además quieres conservar o resguardar servicios ecosistémicos de largo plazo, ya el lente cambia, ¿no es cierto? Y la estrategia de inversión también. Entonces yo creo que a lo mejor parece simple, pero no es tan simple volver a preguntarnos, ¿no es cierto? Porque eso de alguna forma va a definir cómo tienes que conservar y dónde, y consecuentemente dónde hay que ir a invertir. Estoy súper de acuerdo con tu opinión. Yo como arquitecto podría orientarlo a un paisajismo urbano, y ese es el porqué. Claro, y a lo mejor un biólogo te va a decir, no, a mí me interesa la restauración ecológica del sistema y me vale la gente. O sea, puede ser, ¿no es cierto? Porque la gente lo va a destruir, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tú ya me dices, no, que a mí me invitaron aquí a hablar de servicio ecosistémico, chuta, servicio ecosistémico, ¿para quién? Esa es una pregunta obligatoria cuando trabajas con servicio. ¿Te fijas? Entonces vas a tener que abordar eso. Por eso que es lo que pasa con todas las estrategias de restauración. Yo siempre le pregunto a mis colegas, ya, pero ¿para qué quieres restaurar? Nos da lo mismo, ¿verdad? Porque en el para qué está dónde y cómo vas a financiar. ¿Te fijas? Entonces yo creo que a lo mejor hay que volver a esa pregunta que es compleja al mismo tiempo. Pero un primer paso, la puesta en valor, yo lo encontré maravilloso, la puesta en valor del día de esta presentación. Así que felicidades a todos los organizadores, me encantó. Muchas gracias. Precisiones, porque tú hablas de concesiones. En la cordillera solamente hay 2 concesiones, la de Metifuego en la Laguna Santa Rosa y el Calantay en la Laguna Negro Francisco. Unos señores que el año pasado se volcaron en una camioneta. No sé muy bien las causas, pero hablar de concesiones, yo me alegro que tú menciones a los guías, pero lo cierto es que CONAF con los guías nos ha ayudado hasta por ahí nomás, o sea, nos ha puesto obstáculos. Yo, después de 4 décadas, me puse a estudiar en el Santo Tomás técnico en turismo aventura, soy egresado de esa carrera,
¿ya? Y tuve que hacer un curso, ustedes dieron unos cursos de los 3 parques, yo lo hice, ¿ya? Me dieron un diploma, pero después había que hacer un examen, y con ese examen me da una credencial, y si yo no tenía la credencial, no entraba a ningún parque. Entonces, hay que precisar de repente el lenguaje. Gracias, gracias. Yo, un poco para ir cerrando, ¿o no? ¿Sí, no? Bueno, respecto a por qué restauramos, yo creo que por lo menos la respuesta desde XPP es que Copiapó es como la bandera, es como el panda, nuestro, guardando la... los pandas no tienen espinas, pero es la bandera, en el fondo, de los ecosistemas áridos y semiáridos, que es un poco lo que nos mostró Raquel hoy día. Claro, los cactus son un paraguas, un ingeniero ecosistémico, que es como el término así más ñoño. En el fondo sostienen toda una comunidad alrededor, y eso es lo que estamos buscando restaurar. Y también, ¿y por qué restauramos? También un poquito la visión desde XPP, y por lo menos, sobre todo, desde ciencia ambiental, es un asunto de sobrevivencia. O sea, la crisis climática y la biodiversidad están totalmente relacionadas. Si no nos preocupamos de la biodiversidad, esto va directo a un despeñadero, y por eso salen las metas globales como de conservar el 30% de la superficie del planeta, porque unos expertos se juntaron a calcular más o menos cuánto podemos conservar de manera que se mantengan unos servicios ecosistémicos mínimos de la naturaleza de la sociedad, y llegaron a un 30%. Y ahora hay gente que dice que es 50%, que con 30 no alcanza. Entonces, eso, yo creo que lo que estamos haciendo acá es de una importancia así vital, como se refiere en ciencia ambiental, y es de sobrevivencia. O sea, si no nos hacemos expertos en poder restaurar, tutelar y conservar la naturaleza, ya los Copiapó son como un testigo adelantado de lo que nos va a pasar a todos. Así que, nada, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a las y los panelistas, se pasaron, creo que la conversación estuvo buenísima, así que nada, un aplauso, ¿no?